Los cordiales toltecas de Anáhuac y el mundo, hoy siendo día 19 de octubre, es día 13 Águila. El consejo tolteca es: no te estanques, busca nuevas motivaciones y metas. No te expongas, sé discreto, no seas presumido, pero tampoco te rebajes. Bueno, este es el consejo tolteca a través de la señal de NT, Nación Tolteca y de las redes toltecas, en este sabatino Nika Nash aquí ahora, y pues tenemos el gusto de tener por acá a Rosita Buchot. Muy buen día. ¿Cómo está, Rosita? Hola, pues muy emocionado y es un temazo. No se Sí, muevan, por favor. Y pues adelante, Frank. sí, hoy es un Frank, gran buen tema. día. ¿Cómo estás, Frank? Aquí vamos a hacer lo posible. Tengo la voz un poco extraña. Me enfrié en esta noche. Ustedes saben que bajó la temperatura de pronto así. No me di cuenta. Y me enfrié. Pero vamos a hacer lo que se pueda. Estoy bien de ánimo. El tema de hoy es fuerte. A mí me deprime este tema. Pero les voy a pedir que encontremos también, que tratemos de encontrar el aspecto positivo, porque todo tiene un aspecto positivo, incluso lo más malo. Mínimo nos sirve de experiencia y de aprendizaje. Mínimo. Entonces, cuando ustedes quieran. Sí, muy bien, Chignagui, buen día, ¿cómo estás? Bien, buen día, gracias, saludos y bueno, pues no se olviden de dejar sus comentarios aquí en el chat del Facebook, para los que lo vean después, pues recuerden que este programa sale en vivo los sábados a las 11 a través de Nación Tolteca, Iglesia Tolteca, Escuela Tolteca, y también en canal Toltecayot. Entonces, bueno, pues muchas gracias, por acá los leo. Gracias. Pues, Frank, pues adelante. Es una fecha especial la que se acaba de suscitar y pues vamos a entrar entonces pues, en esta recapitulación, ¿no? Como para contextualizar. Es una recapitulación, estamos un poco atrasados ya, fíjate. Oye, les tengo una pregunta. Sé que ustedes estuvieron ayer todo el día allá en Cholula. Sí. Y que hicieron varios eventos. Después nos cuentan, es decir, vamos a organizar esto en presentación del tema y lo que ustedes nos quieran contar, ¿ok? Sí, Frank, adelante. Fíjense que un día como hoy, en el año 1519, estaba en pleno suceso lo que se conoce como la matanza de Cholula. La matanza de Cholula duró, se calcula, 3 o quizás 4 días. No fue un solo día. Comenzó en la noche del 18 de octubre de 1519. El 19 era una cosa demencial, les voy a contar ahora. Y es una fecha, es una historia, es un evento tan importante para entender la invasión y conquista primero de Anagua, después de Tahuantinsuyo, y para entender incluso la identidad de los países que surgieron después en la región, incluyendo México. Que no podemos dejar pasar esta fecha. Pero este aniversario ocurre en un momento muy especial, pues desde hace algunos meses la hispanidad, bueno, no la hispanidad, el hispanismo, que es una ideología surgida de la hispanidad. Bueno, la hispanidad es un apego legítimo a la cultura española y a la patria española, lo cual me parece muy bien. El hispanismo, en cambio, es una ideología que ha surgido a partir de ahí, cuyo principio, tiene 2 principios el hispanismo. El primero es negar que pasó lo que pasó. El segundo principio es llamar a todos los demás caníbales sacrificadores para cubrir el crimen. Es decir, es una ideología cobarde, una ideología que le está haciendo mucho daño a España. Este aniversario ocurre en el auge de esa ideología. Les digo que desde hace unos meses se organizaron, incluso ha pasado a las instituciones de poder en España. Puede que si toma el poder determinado partido, terminemos asistiendo a una España incapaz de mirarse al espejo y por lo tanto una España que va a acelerar su caída frente a las presiones del Islam, de la inmigración descontrolada, del progresismo y de otras cosas que le están afectando. Ahora bien, no nos interesa lo que pase por allá, realmente no tenemos tiempo para eso, estamos pendientes de lo que esté pasando en América porque es más grande, porque nos toca más de cerca y porque es más dramático el asunto. ¿Por qué ocurrió la matanza de Cholula?
iniciada el 18 de octubre de 1519. ¿Por qué ocurrió eso? Quiero decirles ante todo que los hispanistas niegan que haya ocurrido. Dicen que no pasó nada, que ellos vinieron en paz y no mataron a nadie, que no hubo el menor problema. Pero Hernán Cortés, lo reportó cuando ya llevaban 3.000 muertos, él mismo lo reportó y aquí estamos matando nativos. Lo reportó, por ejemplo, López de Gomara, que dijo el total de muertos contabilizados fue 6.000, no se sabe cuántos más haya habido. Ahora les cuento por qué. En fin, fue bien reportada por diversos cronistas, incluso Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo añade una nota interesante, dice, matamos a todos los que pudimos a espada y a los demás los encerramos, les echamos leña y los quemamos. Sí, fue una quemazón de gente, por eso es que ni siquiera se sabe cuántos mataron. Una cosa interesante de las crónicas españolas es que no hubo ninguna baja de españoles. ¿Por qué no hubo bajas de españoles? ¿Por qué ustedes creen? Porque hubo premeditación, alevosía y Aún desventaja. así, digamos que hubo una matanza que duró varios días. En una ciudad, la matanza empezó por los sacerdotes toltecas que estaban reunidos en el patio central del gran templo de Cholula. Pero cuando terminaron de matar a los sacerdotes, que se calcula que son unos 6.000, siguieron y mataron a tanta gente como pudieron en la ciudad. Era una ciudad de unos 160.000 habitantes, sabe Dios cuánto dejaron. Los demás huyeron a los montes. Obviamente, los mataron y los robaron. Se dedicaban a robar cadáveres, ¿no? Las razones por las que lo hicieron, bueno, las voy a comentar brevemente en un momento. Pero ¿por qué creen ustedes que no hubo baja de españoles? Pues Porque no sé, no estaban armados. De eso se trata. Cholula era una ciudad santuario. Eso explica el asunto. Cholula era una ciudad santuario. La ciudad de santuario de Anáhuac, había 2, 3, la más importante era Cholula. Eran ciudades en las cuales no se podía hacer la guerra y por lo tanto nadie podía ir armado, no tenían ejército. Entonces no había armas en la ciudad. Por eso la escogieron Cortés y su gente. Ya te imaginas qué nivel de valentía tenían. Dijeron, aquí hay una ciudad desarmada, a robar. Hay otro detalle. Cholula era una ciudad santuario porque era la meca de la ideología, de la doctrina, de las creencias, de la iglesia tolteca de esa época. A quienes se molesten por la palabra iglesia, bueno, si quieren les sigo la plática en náhuatl clásica, dudo que la entiendan, pero me lo tienen que pedir en náhuatl clásico. Ahora bien, iglesia tolteca tenía una jerarquía, era como una pirámide. Tenía en la base fieles, devotos, encima tenía sacerdotes en varios niveles, y por encima de todo eso había 2 sumos sacerdotes, una mujer y un hombre, por lo menos en teoría. En la práctica, los mexicas sustituyeron a la fuerza a la mujer por un hombre que se disfrazaba de mujer. Tlacael se nombró a sí mismo Cihuacoatl, que es decir, serpiente hembra. Hablaba con mujer, se vestía de mujer para ocupar, ¿no?, ese puesto. Pero en teoría había una mujer y un hombre. El hombre representaba las cosas del tonal, las cosas externas, la organización, la difusión, etc., los rituales, la construcción de templos. La mujer representaba la enseñanza nahuálica. Así estaban organizados en esa época. Todos radicaban en Cholula. Los principales sacerdotes de Anáhuac vivían en Cholula, no porque fueran cholultecas de nacimiento. Cholula fue una ciudad construida por todos, lo mismo que Teotihuacán 1500 años antes. Fue construida por todos los estados de Anáhuac, que cada uno agarró un barrio y puso su propia representación, su propia embajada. Igualito en Cholula. Cholula tenía 400 templos. Y la idea que hay es que estaba dividida en 20 barrios, en 20 bloques, cada uno representando una nación de Anáhuac. Cada nación tenía sus principales sacerdotes de Cholula para estudiar, para que los representaran en los grandes ritos, etc. De modo que era un sistema religioso bien organizado. Era el sistema que influía sobre la mentalidad de la gente en esa época. ¿Ven? En esa época los anahuacas eran toltecas, es decir, creían en las ideas toltecas.
Y para quienes no piensan que Tolteca es lo de Tula, eso no, eso es un cuento inventado en abril de 1942. Se definió que toltecas son solo los de Tula. Ahora se repite como si fuera una verdad divina. La fuente dice con toda claridad, todos eran toltecas porque todos creían en la serpiente plumada. Los toltecas eran los seguidores de la serpiente plumada. Ahora bien, una ciudad con esa importancia ideológica y esa importancia religiosa era estratégica. Era una ciudad central. De su existencia dependía que los anahuacas estuvieran unidos en torno a un conjunto de ideas o que los anahuacas se desintegraran. Esa es la cuestión de Cholula. Tenemos por otro lado, para entender esta historia, que los estados nahuas, en ese momento había 3 estados principales alrededor de Cholula, que eran el estado Mexica, Tenochca, el estado Tlaxcalteca y el estado Texcocano. A ninguno de esos estados les convenía el poder de Cholula. Querían bajarle al poder de Cholula. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, como tenían voto de pobreza y una serie de cosas, no toleraban lo que estaba pasando en esos estados, que eran que unas pocas familias, la familia Chicotenca, la familia Montezuma y demás, estaban agarrando todo el poder y ya el poder se transmitía de padre a hijo. Ahí tiene el caso de Nezahualcóyotl. En lugar de escuchar al Calpulli, casualmente el Calpulli le da el estado de Tlatoani al hijo. Y si ya se lo iba a dar al nieto, si no se lo impidieron. ¿Ves? Entonces, se estaban formando los estados nahuas, dinastías hereditarias que estaban violando los estatutos de Anáhuac y estaban directamente en contra de lo que predicaban los sacerdotes de Cholula. Sabes que la toltequidad se basa en el merecimiento, no en ser hijo de nadie, ¿no? Sino en merecer. Había entonces una pugna, pero también había una maldición. La maldición decía que el estado que se atreviera a atacar a Cholula iba a ser exterminado. Esta maldición se originó a mediados, en la primera mitad del siglo XI después de Cristo, cuando el estado de Tula, ustedes saben que Tula fue un estado muy poderoso que tuvo la función de Tenochtitlan 500 años antes. Y logró ampliarse y tenía influencia por todas partes sin llegar a ser un imperio, porque respetaba la soberanía de los demás estados, pero finalmente era quien mandaba. Y en su arrogancia, Tula atacó Cholula. Atacó Cholula porque ahí estaba viviendo Seaca Topilzi. Entonces varias veces se lo pidieron para matarlo. Los moradores de Tula, bueno, el gobierno de Tula quería matar a Seaca Topilzi porque Seaca Topilzi le está diciendo: ustedes son unos descarados, no, que están agarrando dinero, saqueando al pueblo y no están atendiendo a las necesidades reales, ¿no? Y como Cholula no quiso entregarles a Seaca Topilzi, atacaron Cholula y hicieron polvo. Pero al día siguiente, metafóricamente hablando, poquito tiempo después, cayeron los chichimecas sobre el estado de Tula y lo redujeron a nada. De hecho, la guerra más grande que ha habido en Mesoamérica fue la guerra contra el estado de Tula. Se calcula que mató al menos unos 3 millones de personas, así de un asentado. Fue brutal. Sin embargo, les quiero decir algo. Fue una guerra que no acabó con la toltequidad, porque todas las partes en el conflicto eran toltecas. Así que fue estrictamente una guerra política, no confundir con la guerra, con la invasión de los cristianos, que fue para cambiar la religión. Entonces tenemos por un lado una ciudad importante sin armas. Por el otro lado, unos estados en la zona a los que les molestaba el poder de esa ciudad porque querían hacer lo que les daba la gana. Y por el otro lado, una maldición que decía que el estado que se atreviera a invadir Cholula iba a desaparecer. Y eso iba a ocurrir por lo siguiente. Imagínate que los texcocanos, los tlaxcaltecas o los nahuas, los mexicas, les hubiera dado por invadir Cholula. Eso lo habrían aprovechado los otros 2 estados para caerles arriba y lo hubieran extinguido. Así que había un cuadrángulo de poder, un punto en el centro y un triángulo alrededor, más varios estados menores mirando también con ganas, que se mantenía en equilibrio justamente porque ninguno se atrevía a ser el primero. En ese momento llegan los españoles. Ahora vamos a la posición de Hernán Cortés. No es casual que, cosa de un par de meses antes de que Hernán Cortés asesinara a los sacerdotes de Cholula, el sumo sacerdote de Cholula lanzara un mensaje a los estados de Anáhuac, a los estados nahuas,
le dijera, mire lo que pasó en la zona maya. Allá llegaron engañando y han terminado poniendo a luchar a los mayas unos contra otros. Estas personas son un peligro, no los dejen avanzar. Aquí quiero hacerles una digresión. Los historiadores dicen así alegremente, como si hubieran estado ahí, que los anahuacas confundieron a Cortés con Quetzalcóatl. Esto es tonto. Simplemente tienes que abrir los textos y leer lo que dicen los textos para darte cuenta de qué fue lo que sintieron. Aquí les traje un par de citas que les voy a leer, si me permiten. La primera cita es de Fernando de Alvis Xochitl, un tipo poderoso, un texcocano muy poderoso, muy culto además, que escribió lo siguiente. En su 13ª relación escribió: cuando los anahuacas, cuando los nahuas, quiere decir, supieron que llegaban los cristianos, corroboraron la profecía de sus antepasados que esta tierra sería poseída por los hijos del sol, es decir, por los que vienen del oriente. Por ello sintieron gran pena al comprender que comenzaba una era de sufrimiento y persecución. Así, empezaba la era negativa, nada que viniera Quetzalcóatl. Empezaba lo contrario de la venida de Quetzalcóatl. Esto tiene una causa matemática y calendárica que es muy complejo ponernos a hablar ahora del calendario, ¿no? Pero bueno, digamos que el Cortés coincidió exactamente llegó en el año en que se esperaba el comienzo de la amistad oscura del ciclo de Quetzalcóatl. Lejos de confundirlo con Quetzalcóatl, lo interpretaron como un demonio. Aquí les leo otra cita. Esta cita es de el libro de Chilam Balam, el libro de los profetas. Dice: 3 años antes que llegaran los españoles, entró la palabra de Dios a los profetas y les dijo: ya está llegando el diablo a combatiros. Angustiosa será la venida de los extranjeros, pues impondrán el gobierno del diablo. Verificaron los sacerdotes la carga de ese catum y comprendieron el fin de la vida buena y el crecimiento de la miseria que vendría para las hijas y los hijos de Itzá. Entonces ustedes están viendo, primero, que es falso absolutamente esto que dicen los historiadores o personas con títulos de historiadores, de antropólogos, de arqueólogos, que Hernán Cortés confundió que los anahuacas confundieron a Cortés con Quetzalcóatl. Esto simplemente es un cuento que inventaron los españoles 50 años después para justificar el robo de los estados, la invasión de los estados. Es un cuento fácilmente demostrable. Eso es lo primero. Lo segundo es que los líderes de Cholula estaban claros y estaban tratando de unir a los estados locales, diciéndole: oye, tú, Tenochtitlan, deja la arrogancia te está destruyendo. Oye, tú, Tlaxcala, tranquilízate, que lo que tienes arriba es el enemigo. Únanse y háganle frente a estos españoles. El discurso que dio el sumo sacerdote de Cholula no se conserva completo, se conservan pedazos, pero este cronista Muñoz Camargo, que era justamente un nativo de Tlaxcala, escribió en Historia de Tlaxcala lo siguiente: ellos tenían tanta confianza en su ídolo Quetzalcóatl que entendieron que acabaría a los nuestros, es decir, a los cristianos, con fuego del cielo, y así lo publicaron a voces. Aquí viene lo que dijo el sumo sacerdote: dejad llegar a estos advenedizos extranjeros, porque nuestro Dios Quetzalcóatl está con nosotros, que de improviso los ha de acabar. Gocemos de sus engaños, que muy presto veréis el castigo que hace nuestro Dios. Así lo decían los pregoneros del templo de Quetzalcóatl y así lo publicaban. El templo de Quetzalcóatl es el gran templo de Cholula. Entonces estamos viendo una situación interesante, y es que Cholula era el centro de resistencia contra la invasión española. Y por otro lado, Cholula estaba desarmada. ¿Alguna duda de por qué fue directo para arriba de Cholula? Pues es que realmente, Frank, le dieron al clavo, porque solo así acabaron realmente. Cortés era un político. Sí, era un tipo que pudo con el gobernador de Cuba, que lo burló, que además hizo un ejército y llegó acá, y que se llevó la historia, mientras el otro se quedó que ni se conoce. Era un político, era un estratega, sabía jugar al ajedrez político. Y mira la fecha, pues si no, así como ahora los que herederos de esa religiosidad hacían, si alguien llega y los destruye, pues ya les dan todito y viene lo nuevo. Así nos hicieron. Dijeron, Claro. vamos a De hecho, darles lo que están mencionando, y por eso te pedí
que comentara, quisiera que lo vuelvas a tocar después. Es decir, eso está ocurriendo de nuevo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Tenemos que saber lo que ocurrió para aprender la lección y no volverlo a repetir. Lo que ocurrió fue una situación peligrosa, un estado de dormidera, de desconexión de la realidad por parte de los arrogantes políticos locales. Una ciudad que era principal en Anáhuac, pero estaba desarmada. Un sumo sacerdote que había advertido, oye, va a pasar tal cosa. ¿Qué dijeron en ese momento los líderes de Cholula, de Texcoco y de... los líderes más bien de Tlaxcala, de Texcoco y de Tenochtitlan? ¿Qué fue lo que pensaron? Mira, ninguno de nosotros se va a echar arriba la maldición de destruir Cholula. Pero por ahí vienen estos españoles que se están brindando solos. Así que dejémoslo que lleguen hasta Cholula porque es obvio para dónde van. Dejemos que ellos se hagan reos de esa matanza y después nosotros los exterminamos con 4 gatos. Eso fue lo que pensaron. Por eso es que Tlaxcala se alió con Cortés. No es porque quisiera rendirse ante el poder español, es porque quiso usar a los españoles para un asuntillo local. Y por eso es que Tenochtitlan, que siempre andaba de rival con Tlaxcala, resulta que en ese momento estaba de acuerdo con Tlaxcala en dejar llegar los españoles a Cholula. Y por eso el día de la matanza y los días de la matanza estaban los ejércitos tlaxcalteca y Tenochca alrededor de Cholula mirando lo que pasaba y no movieron un dedo. Y por eso después que terminó la matanza... Pero a ver, ¿quiénes invadieron Cholula ahí? ¿Los españoles o los tlaxcaltecas? Los españoles, comandando a un grupo de tlaxcaltecas. La historia fue así. Primero entraron los españoles, que eran poca gente, pero estaban armados. Entraron al gran templo de la pirámide mayor de Cholula, el templo de Quetzalcóatl, justamente en el día 1 Viento, en que se celebraba digamos, la fecha natal de Quetzalcóatl. Los españoles mataron a los sacerdotes. Y después de eso llegaron las tropas de Tlaxcala, pero no dudo que hubiera otros pueblos ahí metidos, otras naciones. Pero bueno, se le echó la culpa a Tlaxcala. Y exterminaron a cuantos cholultecas podían agarrar. Familias enteras, niños, todo, así, simplemente los exterminaban. Los que no pudieron matar directamente, les digo que los represaron en determinados callejones y eso, y los quemaron. En otras palabras, a ver, ahí todo el mundo estuvo coludido. Y por haber hecho el trabajo sucio, Moctezuma mandó a recibir a los españoles y los mantuvo hasta el 30 de junio de 1520 en unos palacios en el centro de Tenochtitlan. Así de imbécil. Así de vendepatria. Yo creo que también es, no sé, la moralidad que había o las normatividades eran más realmente estrictas, más netas, más derechas. Pero claro que la mentalidad siempre está, yo quiero ganarles y todo, pero no podían moverse por esos parámetros morales. Pero los españoles no tenían esa moralidad. Si llegaron... A ver, los estados de Anáhuac vieron cómo asesinaban a los sacerdotes y al pueblo de Cholula y no movieron un dedo. Si eso es moralidad, yo me como un zapato. Por eso, bueno, esa moralidad, los españoles para ellos era normal, porque matar era parte de su... En el caso de los anahuacas, quisieron usar a los ibéricos, todavía no eran españoles, para el trabajo sucio, y resultó que fueron usados por Hernán Cortés, no por los españoles. Realmente la guerra no la ganaron los españoles porque eran muy pocos y porque eran personas torpes. Pero había 2 o 3 personas brillantes y uno de ellos era Cortés. La guerra la ganó Cortés, solito. Se echó a todos los líderes de la zona Nahua en el bolsillo. Una vez que cayó la zona Nahua, que era la más poderosa, las demás era ya cuestión de tiempo. Purépe, Chamayas, Zapotecas, ya fue irles cayendo. Con las tropas mexicas, por cierto. Ahora, a mí lo que me llama la atención es el grado de impudicia, el grado de falta de capacidad analítica, el grado de falta de moralidad, el grado de falta de valor de un individuo como Moctezuma y su gente, y ahí estaban todos, incluyendo a Cuauhtémoc, calladitos viendo la matanza, que premiaron a los soldados españoles. Se dice por ahí que venían con armas de hierro. Mentira.
Las armas de hierro las tenían quizás 10 personas. El resto de la soldadesca española se armaba con armas mechicas. Eso fue entre las primeras peticiones que le hicieron a Moctezuma. Oye, armas, necesitamos armas, comida, armas, para poder seguirle a esto. Y este señor, en vez de mandarlos a exterminar o hacerle un juicio, los hospeda en el corazón de Tenochtitlan. Cortés dijo, ¿sabes qué? Estamos aquí rodeados de Tenochcas, mueven un dedo y nos desaparecen. Solo nos queda una oportunidad. Invitaron a Moctezuma y lo agarraron preso. Y mientras Moctezuma estuvo preso, por supuesto, no se atrevían a hacer nada porque era el Tlatoani todavía. ¿Qué se puede hacer? Hay que nombrar otra vez el consejo, es decir, con toda la lentitud de la tradición para, oye, viendo que te estaban atacando, ¿no? Y a Moctezuma lo único que se le ocurre es dejar como suplente en el Calpulli, frente a los Calpullis de Tenochtitlan, dejar como suplente suyo a un niño de 12 años. Tú dices, ¿pero qué pasaba por la cabeza de ese señor? ¿Cuál era la idea? ¿Quién es el niño de 12 años? Ni me acuerdo su nombre, fue un niñito que estuvo, bueno, 2 o 3 meses en lo que discutían en el consejo. Oye, pero ¿cómo se le ocurre a este Moctezuma poner un niño a dirigir un ejército? El niño ni siquiera sabe lo que está pasando. ¿Qué le pasa a este viejo? Bueno, ese tiempo que estuvieron discutiendo justamente si sí y si no, fue que aprovecharon los españoles. Fue exactamente en ese momento que se perdió Anáhuac. Finalmente, a Moctezuma y al niño los ejecutaron. No se sabe quién fue. Los españoles siempre dijeron que no fueron ellos y la verdad hay razones para creer que fueron el mismo Cuitlahua o Cuauhtémoc, porque había razones de fuerza mayor. Estaban perdiendo el Estado. Pero ya era tarde. Cometieron otra serie de torpezas, ¿no? Por ejemplo, en la Noche Triste, en vez de exterminar a los invasores, les abrieron las puertas para que se fueran a dónde, a Tlaxcala, que los aprovechó, los albergó otro año, viendo todo lo que habían hecho, y en lugar de ejecutarlos o hacerles un juicio, hasta los ayudaron. Es decir, a ver, ocurrió una cantidad de estupideces y una cantidad de traiciones entre los estados nahuas con respecto a los españoles. Esto solo tiene una explicación, un sentido. Los gobiernos de los estados nahuas estaban en contra de sus propios pueblos. La prueba de esto es que en cuanto cayeron los estados nahuas, la misma gente se alzó contra los españoles, ya no tenían líderes, pues se alzaron. Hicieron la guerra que hasta 1539 duró esa guerra y ya estalló con la guerra allá en el norte de Paco Tenamastri. Es decir, el pueblo se resistió. El pueblo se defendió. Los líderes militares fueron los que se aliaron a los españoles, con la esperanza de obtener títulos, de obtener un poco de dinero, de eliminar enemigos, cositas pequeñas, mezquinas, y finalmente los españoles los pasaron a cuchillo. Esta es la historia de una historia que empezó con la matanza de Cholula y que es una lección para hoy. Sí, la debilidad humana, ¿verdad? Fue mejor pensar en su egoísmo, en su familia, en su linaje. Políticos, así de sencillo. Políticos además que ya trataban de mantenerse hereditariamente, violando todas las convenciones. Políticos que ya estaban viendo al pueblo como un bando de ovejas que usar para propósitos. Es decir, gente completamente ya desligada del sentido original de Anáhuac, que era el gobierno de los Calpullis, el gobierno del pueblo. Esa política del arte de usar al pueblo, porque los usaron. Eso es eterno, ¿eh? Eso es más viejo que el mundo, eso ocurrió en todas partes, no solo acá. Lo que pasa es que acá en Anáhuac, esa política o ese egoísmo y esa miopía determinó primero la caída de la civilización de Anáhuac y después la caída de la civilización de Tahuantinsuyo, porque de no haber caído en Anáhuac no hubieran podido seguirle. En otras palabras, exterminó esa política 2 civilizaciones en unos pocos años y docenas de culturas asociadas a esas civilizaciones. Esa política de los tenochcas principalmente, no de los tlaxcaltecas, sino de los tenochcas, esa política fue responsable de la mayor catástrofe cultural que recuerda la historia humana. Así. Ahora esto es un mensajito a los hispanistas. Los hispanistas no quieren tener esa historia. Quieren que Cortés haya sido muy decente y que no haya matado a nadie. Y dicen, no, eso no ocurrió, esto no ocurrió, esto no ocurrió. Mi
mensaje a los hispanistas es este. Lo único que tú tienes para defender tu identidad, para defenderte frente al resto del mundo, es tu historia, porque identidad es historia. Si niegas tu propia historia, tú estás negando tu propia identidad. Yo te recomiendo que empieces a aprender árabe. Qué cruel suena. Estamos en un momento no tan dramático como aquel, por supuesto no se están cayendo civilizaciones, pero en un momento de mucha tensión y lo está recibiendo España. ¿Por qué crees que surge el hispanismo con tanta beligerancia? Porque están medio desesperados. Y en lugar de hacer las cosas inteligentemente, como lo hubieran hecho los ingleses, por ejemplo, en su momento, lo están haciendo a lo tonto. Es decir, vamos a negar nuestra historia, no pasó nada, todo es leyenda negra. Brother, si no aprendes de tus errores, los vas a volver a cometer. Sí, pero la lección ya, bueno, los españoles si la quieren adoptar, bueno, pero nos preocupa nuestra gente que también se está perdiendo en ese Acá, distorsión de la acá. historia. Aquí ¿Qué no. hacer acá? ¿Cuál es la lección de todo esto? ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, conocer la historia, pero la neta, o sea, urge el tema o la materia historiografía, donde la Conocerla y historia. entenderla. Historiólogos hay muchos y hay miles y miles de libros de historia de México, pero este simple análisis de Pero movimientos son políticos que acabo de hacer no repetidores. aparece en ningún libro. Hay Conocerla y entenderla. muchos historiadores actuales, nada más los siento como repetidores de lo que aprendieron, no analizan y dicen, oye, pero aquí está este piquito que puede no ser cierto porque acá y pasó esto, entonces ¿por qué dicen esto? Sino ya sí me lo aprendí, ¡pam! Te lo transmito y no dejo que opines nada porque así es y tienes que respetar lo que yo aprendí. Y el otro y así se van y estamos llenos de una historia llena de mentiras o de falta de verdades, Así como le es. quieras llamar. Así que la primera reflexión con respecto a lo que pasó es conocer la historia y conocer la historia real y además entenderla. Poder empatar a con B, decir, mira, se movieron así porque estaba pasando esto, no por capricho. Y esto tuvo tal consecuencia que detonó esta otra y esta otra. La historia es una secuencia causal. Cuando olvidas el vínculo causal, ya eso no es historia, ya son episodios aislados, ya son anécdotas. Entonces pierdes la moraleja. Hay una segunda lección que aprender de todo esto muy valiosa. Pues desconocer tus raíces a lo que ¿Cuál fue llaman. la clave del triunfo de los ibéricos en Cholula? Pues aprovechar nuestra ingenuidad porque nos agarraron como mensos. A Digo, ver, es exceso ya de ingenuidad, para mi gusto ya eso es demasiado, Rosa. Yo pienso que fue traición. o sea, es No lo que digo yo, tenemos lo dicen. A héroes de ver, mentira. O sea, cuando las ves crónicas nativas dicen con claridad, nos traicionaron. Eso dijeron los nativos. Los nativos del siglo XVI no interpretaron lo que pasó como ingenuidad. Lo interpretaron como traición de grupos de políticos. Yo no veo por qué no haya que darle fe a esas personas si ellos fueron los que lo vivieron. Así lo dice el libro de Chilán Balán. Se perdió por causa de las traiciones de los gobernantes. Los gobernantes sí, por supuesto, tenían un alto grado de ingenuidad política. Nunca habían luchado con una civilización rival. Todas las pugnas eran internas. Pero aún así yo no creo que fueran tan ingenuos como para no darse cuenta de que estaban ocurriendo ciertas cosas. Querían sacar prebendas personales, querían sacar títulos, estaban encantados con la idea de que le dieran marquesados, los nombraran duques, estaban encantados con esa idea. Entregaron a sus propios pueblos al proyecto colonial español para obtener migajas. No tuvieron nada, porque es que nadie aprecia un traidor. Ahora bien. Oye, Frank, pero Sí. permíteme tantito. Hay algo que a mí me duele, que Sí. nuestros llamados héroes prehispánicos o poshispánicos, recién poshispánicos, fueron traidores. Y los Paco tenemos Tenamastro fue un tipo brillante que se alzó e inició el concepto de guerra de castas, que todavía no se llamaba así. pero no lo tenemos como héroe, ni ahí No, pero eso ya es problema de la sociedad actual, ya no es problema de él. La sociedad actual enaltece a los que traicionaron y olvida a los que defendieron a Náhuatl. a lo que No, pero voy es que de la eso. sociedad actual latinoamericana es criolla. ¿Qué significa criollo? ¿Mitad y mitad? Hijo de los españoles. Eso significa criollo, no mitad y mitad. Los criollos son los hijos de los españoles en América. Esos son los gobiernos criollos de América. Pues es normal que hagan esto. Es
Es decir, no nos debe extrañar para nada. Aquí el tema no es los gobiernos criollos actuales, eso es irrelevante en plan histórico. El verdadero tema es qué pasó en ese momento y qué lección podemos extraer. Una de las lecciones es esta, mira. Los anahuacas estaban quebrados. Estaban quebrados porque al no tener fogueo en la frontera durante miles de años, al no tener nunca que luchar contra otra civilización, solo tenían escaramuzas internas. No tenían incentivos para desarrollar su capacidad política, su capacidad militar, su capacidad de resistencia, su capacidad de organización y su capacidad de unión. Ahí tú tienes a los bárbaros que invadieron Roma, tenían todo el incentivo y por eso se unieron e invadieron Roma. Ya después se disgregaron, pero primero se unieron para un objetivo. Y ahí tú tienes a los romanos, un montón de pueblos dispersos que se unieron para un objetivo. Y ahí tienes a cualquier pueblo que haya vivido en circunstancias de guerra con cualquier otro. Bueno, la integración es un valor, es un principio. Pero en Anagua eso no se echaba a ver porque los anahuacas vivieron durante 5.000 años sin tener una civilización en la frontera. Simplemente no concebían. Había 400 españoles al mando de Cortés. ¿Cómo tú vas a entender que eso representaba a millones de personas al otro lado del mar y que esas personas tenían medios de transporte? ¿Ves? Así que sí, también hubo desconocimiento, ignorancia y todo lo demás, pero eso no disculpa el hecho de que se quebraran entre sí. Cuando tú asumes el poder sobre un pueblo, tú también asumes la responsabilidad de pensar, la responsabilidad de representar los intereses de ese pueblo, no los de tu familia. La responsabilidad de pensar, me encanta ese término. Eso es lo que debemos hacer. Está viendo lo que hicieron en Yucatán, después lo hicieron en Veracruz, después trataron de hacerlo en la zona de Nahua, porque por donde quiera que iban matando. Y todavía los quieren usar para exterminar a un rival interno. Digo. Pues, pero ahorita estamos en eso, precisamente no tenemos responsabilidad de pensar y analizar qué pasó. Estamos recibiendo el Gerber que nos están dando, el alimento que nos están dando, tal como lo están dando. No estamos generando nuestro alimento de conocimiento. No tenemos responsabilidad por lo que estamos aprendiendo. Nos vale M. Así es. En este momento vemos que se repiten las mismas condiciones. Ahí tienen a los mexicanos jalando para México, los guatemaltecos jalando para Guatemala, cubanos jalando para Cuba, norteamericanos jalando. Cada vez separándonos más. Quebrados frente a un enemigo al que le importa un pepino, si tú eres de acá o eres de allá, porque es el mismo enemigo para todos. Y quebrados. Y en particular esa quiebra está afectando a México. Pero en particular esa quiebra está afectando a México porque la está aislando de los demás países que le echarían una mano solidaria en el momento que venga un problema. ¿Ves? Y no me quiero poner a especular sobre la política del resto de este siglo, pero no creo que va a ser suave. Sí, porque Entonces, estamos repitiendo patrones. Estamos repitiendo patrones, digo, repitiendo patrones, porque no conocemos la historia. ¿Qué lección podemos obtener de la historia? Primero, olvidarnos de esa quiebra, que esa quiebra es implantada por el enemigo. Segundo, aprender a calibrar al enemigo, no quedarnos nomás con las apariencias, darnos cuenta de todo lo que hay detrás. Tercero, ser íntegros. Tener integridad. No vendernos por 4 pesos, no vendernos por un titulito. Si vamos a defender la causa, es defender la causa. Pero vamos a defender la causa, somos traidores a la causa. Sí, y en este momento de guerra no cabe paños tibios, no hay términos medios. Y también otra cosa, Frank, estamos pensando casi siempre en el ahorita y no estamos pensando en el mañana del mañana de nuestros hijos, de nuestro país, de nuestro pueblo. O sea, de momento, ay, sí, esto me queda. No, espérate, ¿qué va a pasar con esto? Toma que estás Mira, para poder desarrollar eso que estás diciendo, ¿cómo va a repercutir? Para poder desarrollar eso, tendría que meterme en un tema en el que no me quiero meter, por lo menos no ahora. Pero definitivamente se le está haciendo un feo favor a los que vienen después. Pero bueno, ya eso es un tema aparte. Yo quiero concentrarme en el aniversario que estamos viviendo. Vicente, ¿tú tienes algo que platicar? Sí, Frank, pues haciendo justamente pues alusión a este proceso, ¿no? de pues, recapitulación y pues de tener un contacto con ese
sitio, pues sucedió el día de ayer, pues un encuentro, ¿no? Allá en este santuario, pues nos llamó mucho la atención, ¿no? En ese sentido, aprovechando aquí para presentar estas imágenes que pues prácticamente pues se ha perdido, ¿no? En este aspecto la conmemoración, o sea, masivamente la gente pues me conoce o le preguntamos acerca de la pirámide, pues ni idea, ¿no? Tienen en este caso que Tlachihualtepetl, la pirámide, la montaña hecha a mano, pues es la de las más grandes del mundo en volumen, ¿no? Entonces, esta imagen es de Ludovixel y nos da pues una dimensión, ¿no? En proporción. Ahí vemos la pirámide, vamos a ir de la extrema izquierda, ¿no? Está Cuicuilco, La Venta, Tenochtitlan, el Templo Mayor, está el Cerrito de Querétaro, está Xochitecatl, allá en Tlaxcala, Tula, Templo Principal, Monte Albán, y luego está la Pirámide del Sol, ahí en Teotihuacán, Palenque, Calakmul, y Samara a la derecha, y hasta atrás, pues justamente lo que es la gran pirámide de Cholula, ¿no? Entonces, pues acá otra perspectiva, pues bueno, hay un reconocimiento a Ludovixel, ¿no? Pues que nos da también pues parámetro en proporciones, ¿no? Que bien cabía ahí también la pirámide de Keops y otras más, lo cual nos habla pues de la grandeza, ¿no? Y que justamente pues quedó esta reminiscencia que eran 365 iglesias o pirámides que había ahí, pues bien en la fuente, ¿no? Como comentabas, Frank, pues decía que habían 400 Una templos. fuente dice esto que eran 400, lo cual es un número organizativo. Uh-huh. Entonces, pues es algo pues a tener en cuenta, ¿no? Y pues bueno, aprovechando este contexto, ¿no? Nos llamó mucho la atención que pues se hizo tendencia, ¿no? En esta red social X, la matanza de Cholula, pues lo cual pues llamó la atención porque primordialmente estos temas pues no generan esa virulencia, por así decirlo, no van en ese orden a pues mostrar esta situación y pues el día de ayer mientras, pues bueno, ahorita en el contexto, ¿no? El gobierno municipal, San Pedro, y realizó un evento, las crónicas de la matanza de Cholula, se dio que pues bueno, los compañeros que tuvimos oportunidad de hacer el recorrido, pues pasamos, pues ahora sí de pasadita, a encontrar justamente esta conmemoración y pues nos llamó la atención, ¿no? Posteriormente, como Roxana Luna, ¿no? Nos comentaba a través de sus redes sociales, 505 años de la matanza, la charla que se dio y pues que pues ahora sí se generó pues mayor concurrencia, ¿no? De las personas y pues buenas partes, llamó también la atención en este caso que pues dentro de las notas que se encontraban, ¿no? Pues bueno, de la parte pues política, ¿no? Que se hizo ahí, pues que se abriera este espacio que es muy importante ahí justamente en, en lo que sería la plaza del Zócalo, ¿no? De Cholula y pues identificamos también pues este altar, ¿no? Que pues bueno, está todo este templo erigido sobre las ruinas justamente o lo que eran los antiguos templos. Entonces, pues también a manera de una recapitulación y pues teniendo en cuenta este aspecto, por ejemplo, pues, ha cambiado el entorno de Cholula. Aquí vemos algunas imágenes, tuvimos oportunidad de recorrer este museo que, por cierto, lo coordina, lo dirige el INA, Museo Regional de Puebla. Oye, explica a los compañeros que eso que ven atrás es la Gran Pirámide. Sí, y lo que está verde era la pirámide, todo eso era el tamaño. Lo que pasa es que está cubierto de árboles. Sí, fue desmontada para pues construir diversos edificios, ¿no? Lo cual es de llamar la atención. Aquí pues ya la reconstrucción del periodo mexica, las piedras originales están en el costado derecho, sí. Y bueno, este es el Museo de Sitio. Sí. Exacto, que tiene unas piezas pues extraordinarias como esta. Hay más que tienen guardadas, pero pues no hay capacidad. Se ha enfrentado el INA a situaciones muy complicadas con el director que actualmente está, porque parece ser que va a repetir, es una cosa increíble, que pues tienen abandono
bueno, es una situación muy complicada, en todo el país se quejan de él y pues sabemos por qué, o sea, no hay ni un rollo de papel ni agua en muchos de ellos, y pues están olvidados, ¿no? En fin, en este museo pues hay unas piezas bastante interesantes y ya en el museo regional se encuentra, por ejemplo, esta exposición de Tola Chololan que nos da una idea de cómo justamente se comenzó este trabajo, ¿no? Hace más de 50 años y pues unas piezas extraordinarias que vale la pena mucho visitar. Este es el empleado del mes en este otro museo. Y pues bueno, Un gato. es un gato, Metzli Vedachignaui, es como se llama, la chiquitina, por ahí tuvimos oportunidad de verlo, y pues bueno, hasta diciembre van a encontrar esta exposición que vale mucho la pena ver, Somos Guardianes, por César Menchaca, y ahí está la maestra Anabela, Marley, el maestro Noé, también le mandamos un abrazo con quienes tuvimos oportunidad de recorrer, y pues es un trabajo pues, fascinante, ¿no? Es una intervención de piezas pues, de considerables dimensiones, con Shakira, así, no con la que factura, sino con estas, es como las técnicas guiráricas, por ejemplo, que utilizan, y se encuentra un visual, pues bastante, una instalación ahí acerca de la serpiente emplumada y los guerreros, pues muy llamativa, muy versátil, ahí contando también pues sobre el retorno de Seacat, ¿no? Entonces ahí vemos las dimensiones, y está el maestro Noé Chignawi dando la espalda, pero son monumentales, ¿no? Muy, muy impresionantes, y pues bueno, ahí estuvieron también haciendo algunas prácticas y ejercicios, ¿no? Con la lluvia, y pues bueno, este es el monumento que se erigió hace 5 años, en alusión justamente a la matanza de Cholula, y pues bueno, estas flores pues las puso justamente la presidenta municipal, ¿no? Haciendo una memoria para dar oportunidad, es decir, aquí está, hace 5 años, en 2019, tuvimos oportunidad de ir ahí justamente a eh, pues guardar un minuto de silencio, ¿no? Presencial mientras se dio esto, y pues en esos 5 años pues ha habido cambios, ¿no? Este es el lado que comentabas, Frank, donde están los paneles originales, que son los más oscuros, primordialmente los más, ahora sí, luminosos, pues son de las reconstrucciones, y a ¿Ya grandes está rasgos. abierta la galería del mural? ¿Mandé? ¿Está abierta la galería? ¿O es Acá. una réplica? La No, del esta es una sótano. réplica. Sí, se estaba Ya. interviniendo que es pues, uno de los murales más grandes, ¿no? De los bebedores, más de 50 metros. Sí. Y pues bueno, todavía se puede subir, y pues bueno, tiene ahí la influencia teotihuacana, ¿no? En este caso, taludes, tableros, ahí vemos esos elementos geométricos también en lo que serían los tableros. Todo esto Pero sí pasaste a lo de los bebedores porque no No, nos no, contestaste. Está cerrado. Sí. no, está Pero cerrado. ya tiene mucho tiempo cerrado que lo están Sí. abriendo. Sí, porque Mucho. justamente pues es de cuidado, ¿no? El Muy mantenimiento. frágil. Ajá, entonces esta Pero fue de cuidado, poco entusiasmo. Porque No, también es muy frágil, Rosa. Si Sí. eso se abre al público, puede pasar como con estos murales de allá de Guatemala. Tajín, que los quemaron hace poco, ¿te acuerdas? ¿Se Sí, también. derrumba? Sí, Sí. hay que tener cuidado porque la cosa se está poniendo muy pesada. Sí, entonces hace 5 años fue este evento A Sangre y Fuego, que se realizó, pues también tuvimos oportunidad de recorrer el museo, hubo otras piezas, ¿no? Hay algunas que están como estas ya de colección permanente, y hay otras que pues se cambian, ¿no? En ese sentido, nos llamó mucho la atención, ¿no? Chilam, ahí muy interesante, parece que la cabeza giraba de un lado a otro, y pues bueno, en este caso aquí es cuando estaban preparándole los detalles, ¿no? Para la inauguración, y pues a 5 años ya se borró, ¿no? Entonces les comentábamos ayer en las transmisiones que nos tocó oportunidad de hacer, que pues, o sea, sí, todo el monumento, unas piedras, ahora sí, un trabajo lapidario extraordinario, pero lo más importante que era eso, pues ya se borró, entonces, pues un tache, ¿no? Igual no usted esta administración, pero pues sí se tendría que reivindicar en este aspecto, ¿no? De este sentido. Este es el templo que se erigió también sobre, es un convento y tiene ahí rasgos interesantes, ¿no? Como este jaguar, estos venados, como parte también de este entorno, y pues es parte de lo que, pues a grandes rasgos, pues Cholula es pueblo mágico,
y pues llama la atención en ese sentido que pues se ha vuelto una cantina enorme y comentaba ¿Para qué des dinero? Cholula. sí, es una cosa pues terrible, Triste. indignante. Oye, también otra cosa, Vicente, yo el otro día fui ahí y te llevan a los tours de Cholula para conocer, y a lo que te llevan a conocer es todas las capillitas de la religión católica o la que quieras, que no es la originaria de donde, pues el nombre de Cholula, de esos 400 templos que había, no te mencionan nada. Te mencionan, aquí está la del santo que sabe qué, aquí está la del que sabe qué, y es todo lo que te enseñan. Entonces yo voy ahí a estudiar nuestras culturas y terminan enseñándome y promoviendo donde encima de nuestras ciudades, de nuestros templos, construyeron las capillas de la religión actual. Ay, La qué apología de los tristeza. asesinos. Sí, Vivimos en esa circunstancia, todavía estamos en un proceso colonial. Una colonia no desaparece, Rosita, en un par de siglos. Y seguiremos en ese proceso durante un tiempito más. Obviamente las cosas van a cambiar en su momento. Ojalá que sobreviva la memoria de las raíces, porque si desaparece la memoria, es pérdida total. Vicente, sí. Y pues bueno, a grandes rasgos, pues realizamos las lecturas acerca que se encuentran en el libro El último avatar de Quetzalcóatl, que pues es también pues, una referencia. Les invitamos a que puedan consultarlo, ¿no? Igual también compartiremos algo por acá en ese sentido. en Amazon lo pueden conseguir, ¿verdad, Frank? Para los que están en el No sé, extranjero. no le he seguido la pista a ese libro, no sé dónde lo venden. ¿Está en Amazon, Vicente? En Ágora Lucis, ahí se encuentra, están en Allá librerías, en Polanco. librerías El Sótano, ahí lo pueden encontrar. Ya. Pero para los que viven en el extranjero, ¿dónde lo consiguen? Pues ¿No? ahí sí no sabemos, entonces estamos a preguntar y Voy les a averiguar, Rosa. Voy a averiguar porque es una historia que se debe conocer. Sí está en Amazon, ya sería cosa que nos confirmaran en el extranjero si lo pueden adquirir, porque la última vez que preguntamos, no sé por qué tenía como un bloqueo, para venderse en el extranjero, siendo que Amazon está, empresa internacional, pero se supone que podrían comprarlo desde ahí, aunque sí tendrían que confirmarlo desde afuera. Ya. Sí, Chignahui, igual si quieres comentar algo también de el recorrido. A ustedes les tocó, por ejemplo, ir al Museo Amparo en la mañana, con la maestra Nabel, perdón, ya se me cerró la garganta, para comentar también acá a los compañeros. Oye, Vicente, a ver, tengo una duda mientras te aclaras tantito. La primera imagen que me encantó, donde haces el comparativo con las diferentes ciudades prehispánicas, Pirámides. fíjate, este templo de Cholula, lo que me encanta es de que desde hace cuántos años se planeó, o sea, construían para un futuro de un futuro de un futuro de los herederos, no como ahora la política que es para ahorita, porque ha sobrevivido eso. ¿Hace cuántos años, Frank, se construyó eso con esas El templo dimensiones y se esa? planificó Ajá. en el siglo I antes de Cristo. Se empezó a construir por etapas a partir de ahí. Estuvo construyéndose durante 1000 años. Se construía con puras ofrendas, es decir, no se contrataban trabajadores, bueno, había ingenieros y eso, pero era con ofrendas de los mismos devotos que llegaban, cada uno cargaba una tubería, una piedra, argamasa. En el siglo X después de Cristo alcanzó su fase culminante, pero todavía no estaba terminado. Estaba totalmente recubierto de piedra labrada, no es como lo que vemos hoy. La piedra que cubría ese templo fue la que sirvió para construir la ciudad colonial de Cholula. Tú te puedes imaginar que los españoles no vinieron a labrar piedra, sino que arrancaron las coberturas De de lo que los monumentos destruyeron. prehispánicos. Sí, con la piedra que recubría la pirámide se construyó la ciudad hispánica de Cholula, no la prehispánica. Digamos, a fines del siglo X hubo una catástrofe en Cholula, una gran inundación. Dice una fuente que incluso cayó un meteorito en el santuario, que era una piedra bastante grande, en forma como de rana, y eso les dio tremenda mala... ¿Augurio? Se quedaron diciendo, ¿qué es esto?
¿Fue como un mal augurio? Con mal augurio. De hecho, la pirámide estaba planificada. ¿Por qué es tan ancha? No para que fuera así plana. Estaba planificada para llegar a las estrellas. Bueno, es un decir, metafóricamente. Que fuera Para muy llegar largo. bien arriba. Bien arriba. Es decir, iba a ser la más alta de Mesoamérica. Por eso los contrafuertes también están hechos para resistir eso. Sin embargo, hubo una gran inundación y uno de los contrafuertes cedió. Y se dio de tal manera que es casi como una pirámide que está al lado. Era una pirámide por sí ese contrafuerte. Y los constructores de Cholula se hicieron una junta y también en general todos los pueblos de Anagua se juntaron y dijeron, señores, no podemos hacer pirámides más allá de cierto tamaño, de cierta altura. Primero porque no es práctico, segundo porque se está consumiendo todos los recursos de un pueblo y cuando hay problemas y tú estás dedicándole a hacer un simple templo, entonces se prohibió pasar de una cierta altura y de una cierta anchura y ya la pirámide no se trabajó más. Cuando llegaron los españoles estaba en ruina, ya habían empezado a desmantelar para hacer la realidad. Pero todavía se reconocía bien. Los españoles luego hicieron un templo cristiano, sustituyeron el santuario original por un templo cristiano grande. Sí, bueno, grande, pero se ve ¿Sí? grande, pero se ve chiquito en sí, tamaño. El santuario original era enorme. Un pedazo de ese santuario es el templo que ves ahora. Si has ido a ese templo, vas a ver que es un gran templo católico. Pero es que la pirámide excedía cualquier cosa imaginable. Iba a ser la pirámide más grande de la Tierra en todos los sentidos. Y mira, ahí están viendo los pasadizos que si ustedes de eso te iba a hablar. visitan, la mayoría de esos pasadizos se han hecho ahora, aunque hay alguna evidencia fuente de que ya había pasadizos en tiempos prehispánicos que se aprovechaban para ciertas cosas y además por lo menos había un subterráneo que representaba el inframundo. Tú sabes que las pirámides tenían para arriba y para abajo, simbólicamente, pero esa tenía un subterráneo. Y después los arqueólogos fueron haciendo pasadizos para ir a los diferentes entierros que están en puntos estratégicos. Deben quedar muchas cosas ahí que no se conocen, ¿no? Pero por lo menos sí lograron encontrar algunas cosas importantes. Por ejemplo, ahí ves las rejas, ¿no? Para que no pasen ahora. Claro, porque la verdad no es tampoco tan seguro, ¿eh? Pero estamos hablando de muchos metros de pasadizos que hay ahí. Uno se cansa de caminar y no termina. Sí, de hecho está cerrado, ya no se puede pasar desde la pandemia. Mira. Entonces, este fue en el 2019 que nos tocó pues tomarlo, ahí fue, ahora sí circunstancial porque nada más tocó entrar y ya después siguieron diversos grupos de personas. 5 minutos creo que es bueno, yo iba medio rápido en ese aspecto, pero ¿por qué ya no se puede ingresar? Bueno, pues porque también requiere mantenimiento y pues ya los túneles pues, fueron poblados por, ahora sí, fauna nociva, es lo que nos comentan, pero también es la misma situación política, ¿no? Que en el INAH hay mucha incompetencia, dirección, los trabajadores pues no pueden hacer nada, también trabajan en condiciones pues muy pues deplorables, hay que decirlo, es generalizado y pues estamos en muy malas manos, ellos no pueden quejarse porque los corren, pero nosotros sí, porque en ese sentido, los quienes resguardan en teoría, lo hacen de forma parcial, sí, le han dado prioridad por el Tren Maya, pero es realmente indignante, ¿no? O sea, lo que sucede en otros sitios, como en el caso de Tula, donde pues está el video, tienen 2 museos ahí, pues prácticamente en el abandono, y pues bueno, en este caso, pues esta Tlachihualtepetl, pues vemos en su interior, ¿no? Justamente, pues cómo está construida o sea, no son rocas macizas, ¿no? Era adobe, sí. Se compactó y pues bueno, también en ese sentido, la dueña de los canales del agua era como le decían y la joya de los toltecas, esta gran Tlachihualtepetl, ¿no? Entonces es algo que, pues bueno, no se sabe hasta cuándo se puedan abrir estos túneles, pues por lo menos en 6 años si se queda este señor, pues no se van a abrir y pues corre riesgo, ¿no? También de como sucedió tiempo atrás, pues que se siga colapsando la estructura, y sobre todo el INAH como institución que tristemente o sea, sobrevive por gente comprometida, con gente que pues se ha esmerado y que hace por así preservar, ¿no? Hay de todo, hay gente que pues los hallazgos, pues porque hay en este sentido, pues no sé si venta ilegal, ¿no? Pero bueno, aquí ya prácticamente el cierre, ahí se vislumbra la luz
de este túnel que da justamente al Museo Regional y ya el acceso a la zona arqueológica. Entonces, bueno, ya aquí tuvimos oportunidad de verlo para pues, de quienes pues no puedan, ahora sí contemplarlo, ya esto esperemos, ¿no? Que en algún momento se pueda ver, porque lo importante de este aspecto es que conforme vas ingresando, vas viendo las maquetas y las bases constructivas, ¿no? Entonces, bueno, les compartimos el link ahí por si lo quieren ver con calma y pues bueno, voy a dejar de compartir. Chignawi, andas por ahí para igual ir perfilando. Comento otra cosa para los que yo que visité, me dije, bueno, ¿cómo le hará? Le hicieron en aquel tiempo para que a pesar de todo tan enterrado tengan agua, puedan respirar tranquilamente, porque había como unos ductos para que llegue el oxígeno a esos lugares, esos pasadizos. Sí me quedé impresionada de las maravillas de la construcción de aquellos tiempos que no se han valorado. Rosa, recuerda que estos inframundos de las pirámides generalmente no se hicieron para que fuera la gente. En algunos casos se hicieron, hubo entierros o hubo ofrendas, como en esta galería que hay debajo del templo que sacó de Teotihuacán, y se sellaron. Por eso es que ahora el INAH y quienes vengan después del INAH no pueden abrir así a lo loco estos espacios, porque no fueron diseñados para el público. ¿Ves? Fueron diseñados para resguardar algo. Y eso requiere que no haya, digamos, altibajos de temperatura, que no corre el aire. Obviamente, estos inframundos tenían tuberías de desagüe de la humedad y una serie de cosas que cualquier tiempo iba colapsando. Entonces sí, están en un estado frágil y es hasta peligroso para la gente que entra. Yo entiendo perfectamente por qué las autoridades no quieren que se entre a esos lugares y me parece bien. Por supuesto que se puede hacer mucho más, pero bueno, el tema de Lina es una cosa que podríamos hablar en otro momento, porque es una historia tan triste como la de la masacre de Cholula. Pero también hay un hecho, tú no le puedes pedir a una sociedad como la actual, donde la mayoría es cristiana, la mayoría no le interesa su historia, gobernado por personas que no saben ni traducir el nombre de su país, tú no le puedes pedir demasiado compromiso con las raíces, pedirle lo que se pueda, pero es el pueblo el que tiene que defender sus raíces. Es la gente, la cultura la hace la gente, la cultura es propiedad de la gente. No hay que esperar que el gobierno te resuelva tus problemas culturales. Esa actitud de, no es que el Estado no quiere, no es que el gobierno municipal, a ver, está cediéndole derechos a personas que no se los han ganado. La cultura es tuya, tú eres quien tiene que defenderla. ¿Cómo defiendes tu cultura? ¿Cómo deshaces la matanza de Cholula? ¿Cómo la deshaces? Ya no. Estudiando, eso no te lo tiene que ordenar ningún gobierno, no tienes que esperar por nadie. Aprendiendo una lengua clásica de Anáhuac. Si vas a esperar por un político, los políticos ninguno sabe una lengua clásica de Anáhuac. Es decir, eso tienes que hacerlo tú. También hay una actitud en la actual sociedad, y no solo en México, es una actitud que está en todos lados. En mi país es mucho más gruesa que acá, de esperar que el Estado paternal te resuelva las cosas, te dé tu bolsita, te dé tu cosita. Oye, muévete. Estás teniendo derechos que no vas a poder recuperar después. La cultura es propiedad del pueblo. Cuando viene el INAH o viene cualquier institución, digamos, del Estado, a decirte, puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, se está metiendo en un terreno que no es suyo. Por otro lado, el pueblo tiene el deber de hacerse responsable de su cultura. Nada de que estar exigiendo el patrimonio para después vendérselo al primer extranjero que pase. Se requiere elevar el nivel de civilidad de Latinoamérica para poder defender el patrimonio nativo americano. Pero cuesta trabajo, Fran, porque déjame decirte que cuando yo empezaba, tú quieres aprender y llegas y te pones a leer información de los historiadores o de los libros que te están presentando como verdades y aprendes las mentiras. Entonces ahí es un círculo vicioso. Quieres aprender, el pueblo quiere aprender, pero si les están dando mentiras, pues ¿qué? ¿Cómo? De modo, hay que seguir luchando. Aprovecho para saludar a todas aquellas personas que se han inconformado, que han tratado de destruir el concepto de iglesia tolteca. Supongo que los hispanistas estén contentos con ustedes. Hay que legalizar la ideología anahuaca en los términos que marca la ley. No solo en México, sino en cualquier otro país de Latinoamérica. Hay que legalizar esa ideología. Es el único modo de darse a respetar. De otro modo, no se puede estar exigiendo derechos si tú no has sido capaz de legalizarlos. Hay que hacerlo aunque a los hermanos de la tradición mexica y a tanta otra gente les moleste que se legalice la ideología tolteca y anahuaca. Aunque les moleste, le vamos a pasar por encima
Y hay que hacerlo aunque los estados no quieran hacerlo, porque la legalización de la cultura es un derecho del pueblo. Y si tú no legalizas tus ideas, entonces no te quejes que venga otro de Estados Unidos con ideas destructivas, legales, y te las imponga por la cabeza y termine haciendo lo que está pasando ahora en la zona maya y en todos los campos de México y de Mesoamérica, que es una verdadera invasión cristiana que está acabando con lo que dejaron los españoles. La segunda invasión cristiana, delante de nuestras narices, y la gente reaccionando exactamente igual que hace 500 años. O peor. Sí, igual, Chignahui, si quieres comentarnos ya para ir cerrando, ya nos puedes, ya vimos allá el Iztaccíhuatl, así que pues échale. Y justo, bueno, del camino hacia Puebla, con estas vistas que tenemos, aquí está el Popo, que no se distingue mucho porque su fumarola enorme. Y bueno, ya aquí entrando al Museo Amparo, ¿no? Luego, los detenemos en estas piezas con estos ajaos que tiene. Uno no se alcanza a distinguir qué fecha es el del lado izquierdo, bueno, su lado derecho de la pantalla. En el lado izquierdo parece un 3, o si no me equivoco, vamos Puede aquí. ser un ajao con marca de Ah, sí, decoración. cierto. El otro también Sí. es un ajao Sí, el otro también es un ajao, justo aquí en y tiene número. Sí, pero no se distingue bien, porque está Hace falta pegado. la iluminación apropiada. Exacto, está muy pegado, entonces no se distingue. Este es el que está enfrente. Entonces, así nos recibe. En el Museo Amparo tiene muy buenas piezas. Están, esta, por ejemplo, este, que bueno, está a punto de hacer un arco. Así, casi se nota que está vivo y empieza a Y moverse. qué bien se ve el tepa de la coronilla, ¿eh? Es un mechón de pelo en forma de tepa, Sí, se ve sí. muy bien. Sí. Y aquí lo vemos de este lado, pero aquí es donde más se marca. Está genial. Sí. Y así podemos pasar mucho tiempo en este museo, que la verdad vale mucho la pena, porque, o sea, tantas piezas que tiene de distintas, eh, Sí, de todos lados. exacto, de distintos lados. Aquí podemos ver estas casitas que están tremendas con los personajes ahí adentro. Y bueno, infinidad de piezas podremos pasar en estas descripciones, mucho tiempo, ¿no? Se podría, de hecho no nos dio tiempo de recorrer todo el museo, por lo mismo, porque nos quedamos viendo más detalles, así en varias posturas de Keenan, por ejemplo, con los maestros. Comentaba Anabel que en esta, por ejemplo, le llama la atención los codos, ¿no? Que los tiene doblados, y vio muchas figuras en esta misma Sí. posición. Mira aquí como esta, por ejemplo, ¿no? También. Sí. Este jaguarcito está tremendo. Qué bueno que están yendo directamente con las fuentes, directamente, porque a los profesores es a los que les corresponde desarrollar todo esto. Finalmente son los que tienen vista, ¿no? Para los movimientos y las cosas. Luego yo hago lo que Exacto. puedo, pero no recuerdo. Sí. Y aquí, por ejemplo, de sus pies de este personaje, y la forma, ¿no?, en la que bebe también. Y aquí igual tiene el mismo, como la otra, el Tecpatl, ya más estilizado en la cabeza. Sí, los trabajos de cabello para marcar el tépato. ¿Es como un estatus ese corte de cabello? Algunas personas, guerreros sobre todo, solían raparse y dejarse un mechón con determinada forma, simbolizando algo. Por si pierden que los agarren del mechón. Bueno, eso es el caso específico de los guerreros, sobre todo los guerreros novatos, digamos, pero en otros casos no es así, sino es más bien simbólico. Lo ves en sacerdotes y demás. Es decir, los cabellos hacían glifos. Ya sabes que eran simbolistas, todos le ponían simbolización.
Eh, Mira aquí este monito con Cacao, sí, uno su cacao. cacao y la posición de las piernas, ¿no? También como a modo de este guerrero olmeca. Pero bueno, está desde Sí, otra sí. perspectiva. qué bonitos. Y está con sus ojos, como ya vimos en una imagen que nos trajo Rosita con los ojos de How. De Kinisha Jau, ojos solares. Exacto, y estas también que muestran los planos, ¿no? Que ya como igual una de las que nos trajo Rosita también se parece mucho. Ujú. También, Juan, es que muchas, aquí podemos ver Órale, su bolsita, ¿no? chiquipili delante. Sí, Qué sí, sí. impresionante. ¿Sabes lo que significa el chiquipili ahí, no? No. El chiquipili es el 8000, tú sabes. Ujú. El 8000 es el tercer orden de conversión. Chiquipili significa divino en esa posición. Mm. El tercer orden es lo divino. Esta figura la podemos analizar en cuando tengamos otra Sí, plática de esa está muy análisis. buena. Esa no la conocía, fíjate. Sí, Y está el muy claro para jaguarcito arriba. ejemplificar la función de chiquipili. Sí, sí, un sacerdote y bueno, su jaguarcito aquí en el tocado, está tremendo también. Sí. Digo, Y era de digo, colores, ¿verdad, Chignahui? sí, 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 estaba Sí, alguna pintado. conserva todavía la pigmentación. Sí, Ah, ya lo detallamos más. Aquí es otra, esta está toda de rojo, un abanderado. Aquí también, por ejemplo, jugador de pelota con su máscara y va a lanzar una pelota. eh, bueno, es parte de lo bueno que hay en este museo, pues, que vale la pena ir, aunque sea eh, todo un día, tibias y para ver. cráneos. ¿Se fijan? Sí, sí, aquí El está el glifo cráneo. pirata. Tremendo. ¿Sabes qué es el glifo de las matemáticas, Rosa, no? A ver, dime. Esa es la trama de las matemáticas con el cero. Es el cráneo. Ah, órale. La retícula matemática. Otro día Ahí se hablamos aplica a usos funerarios. otro día hablamos de las Sí, matemáticas en las sí, figuras, en sí, los dibujos, ¿no? sí. Ah, mira, aquí otra vez, ¿no? Sí, son huesos cruzados. Ese es el Tezcanicuili. Tezcanicuili. El Tezcanicuili, acuérdate, sí. Ay, qué belleza. Sobre Y todo mano porque derecha cruzada. lo que aportan de conocimiento desde el color, la forma, todo Claro, tiene otro lenguaje ahí. eso es una buena pieza. Ese está orando, rezando. Quizás algún sonido. Como un mantra que le llamarían ahora. Quizás algún sonido de poder. Sí se sabe que tenía algunos, incluso se conservan algunos. Claro. No nos la acabamos. Sí, Mira. esa está muy linda. Eh, O sea, ¿todo esto se ha rescatado de ahí de Cholula, todas estas piezas, o vienen de otras partes? Eso es todo de la náhuatl. Ah. Es estilo mezcala. Sí, es una colección particular que las piezas que fueron reuniendo, las tienen por acá. Y bueno, afortunadamente hicieron este museo.
Ya en la que me voy a detener al final, bueno, también esta, por ejemplo, ¿no? Está Ujú. impresionante la forma en Bueno, la que está sentado. sí. Y pues también que ya es muy famoso también, de Sí. estos llamados babyface de Olmecas, aquí igual en esta postura de Como Kina. aullando, quién sabe cómo se ve ese. Representan la eclosión de la semilla. Ah, Esas que están así agachadas con las manos. Y uno de los más, al menos que más me ha gustado de esta zona, con su tatuaje ahí este, Tatuajes. en la cara, pero también en el hombro, si pueden ver aquí el detalle. Este, Ah, a ver con cuál, sí. con creo que sí, con aquí en esta zona, puede ujú. ver cómo justamente también esto de acá y en el cuello también tiene además, ¿no? Está, está tremendo esta Pero pieza. eran tatuajes de pintura, ¿no? Los veo diferentes, ¿no? Como Pues, escariados, ¿o cómo le llamas, Frank? Había de todo. Había escarificaciones, tatuajes convencionales, pintaderas, que eran tatuajes provisionales. Había de todo. Claro. está tremenda Hoy, esta pues de pieza. Cholula hay tanto por hablar, porque fíjate, tú hablas de la Cholula prehispánica, de cómo serían las ceremonias, de qué hablaban, eran hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿qué hacían los ancianos ahí? Eran maestros, eran alumnos, barrían, o sea, toda esa ¿Sabes qué? organización. Se nos está yendo el tiempo y muchas de estas piezas merecen platicar. ¿Qué les parece si para el sábado que viene agarramos algunas y las desarrollamos? Tan Precios, impactantes. sí, con mucho mensaje, con mucho Sí, aprendizaje. sí, mira, hasta vasos Wow. mayores. Sí, pues muchas gracias por compartir, Chignagua. Igual si nos puedes dar ahí unos comentarios, preguntas, está genial también los móviles, ¿no? Sí, los móviles. Pues los felicito, mis niños. Sí, qué bueno que fueron a representar a la ITEA allá en un día tan especial. Y vamos a saludar eh, a Lucas Rodríguez, a Leti Beltrán, Luis Mello, Darío Villarreal, Fando Guerrero, perdón, a Kenneth Pulido, Manuel Oro Gutiérrez, eh, también a Ramos Jonathan y vamos con las preguntas de Kenneth Pulido. Frank, ¿puedes profundizar el conflicto político religioso entre los estados de Tula y Cholula? Eh, Mira, escribí sobre eso que será por lo menos unas 100 páginas, ¿no? Eh, ah, es una historia compleja, muy llena de matices, pero así a muy breve trazo, lo que te puedo decir es esto. Seaca Topici fue hospedado en Cholula, estuvo, si mal no me acuerdo, 10 años allá. Eso acentuó las tensiones que ya existían. Finalmente, un gobernante de Tula llamado Huemac le cayó a la ciudad de Cholula, la destrozó, pero eso a su vez destrozó a Huemac, le costó la vida. Eh, a partir de hasta entonces, digamos que la capital, la meca de Anagua, la capital religiosa ideológica era Teotihuacán, pero a partir de ahí empezó a ser Cholula. Queda testimonio de que se reunieron los sacerdotes y determinaron hacer cambios. O instauraron aquello del Trashia y el otro, el Tizac, que eran los dos líderes supremos, macho y hembra. En fin, que digamos que la historia queda bien documentada porque fue esencial. Durante todo el posclásico, desde antes, desde el siglo X en adelante, Cholula empezó a funcionar como meca. Lo demás ya es la historia que platicamos hoy, como justamente eso la colocó en el centro de todos lados. Por eso mismo no tenía armas, porque todos la protegían, pero por eso mismo empezaron todos a añorar la idea de agarrar bajo su mando al sacerdocio de Cholula para imponerse en todas partes de Anagua. Y finalmente eso fue lo que también visualizó Cortés. En fin, es una historia muy intensa la de Cholula, una de las ciudades habitadas más viejas de América. Está habitada desde tiempos prehistóricos continuamente, a pesar de tantas vicisitudes
que ha tenido el hecho de que ya planificaran la mayor pirámide de Mesoamérica y del mundo desde el siglo I a.C. en esa ciudad, indica que ya la estaban visualizando como sustituta de Teotihuacán. En fin, si quieren, un día hablamos de la historia de Seacatl-Topiltzin. No se puede entender las relaciones entre Tula y Cholula sin la historia de Seacatl-Topiltzin, porque fue determinante. Seacatl-Topiltzin fue un profeta de hace 1000 años. Creo que Vicente tiene esa historia más fresca, ¿verdad, Vicente? Has estado leyéndola. ¿No? Y pues bueno, también les invitamos a seguir el podcast, que ahí también se trata eso, ¿no? Todos los viernes ahí nos sube Chignahui. Y bueno, pues para cerrar, últimos comentarios, hay que tenga saludos, Chignahui. Sí, también justamente Manuel Orro Gutiérrez comenta sobre las clases de Seacatl en Cholula antes de su partida, donde se puede encontrar información. Creo que eso está, bueno, en los podcasts puedes encontrar información, también en el libro. En el mismo libro yo pongo arriba, en cada capítulo, las fuentes de donde tomé la historia. Obviamente es una historia ya novelada, porque resumo las fuentes. Si voy a poner todo lo que dice la fuente, imagínate. Pero ahí está la fuente donde se toma la historia. La relación de Topiltzin con Cholula queda incluso en las fuentes mayas, pero sobre todo en las náhuatl. Por ejemplo, en Códice Chimalpopoca, en sus dos contenidos que son Ana de Cuautitlán y Leyenda de los Soles, en los Anales Cotinchan, en Teogonía Historia de los Mexicanos, llamado así ahora, antes se llamaba Istuartu Mexic, se dedica mucho a describir esas etapas. Istrizochitl, Chimalpain, Tesosomo, todos ellos hablan de esa historia, pero también, sobre todo, Sahagún, más bien los informantes de Sahagún, la describen en el códice, tanto en el matritense como en el florentino. Y Diego Durán, el cronista, habla mucho. Diego Durán era devoto de Quetzalcóatl, entonces describe mucho esa historia. En fin, es una historia sumamente documentada, es de las historias que deben conocerse, es de las cosas extrañas que pasan en los estudios mesoamericanistas, que están hablando de cualquier cosa, pero no de las historias que quedaron. Es de las historias necesarias para entender todo el posclásico y, por lo tanto, el periodo mexica y, por lo tanto, la invasión y conquista de Anáhuac. Frank, ¿qué quiere decir Cholula y de qué raíz? Chololan quiere decir de aquí huyó, o el lugar de donde huyó. Es un apodo que le dieron a la ciudad a partir de la huida de Seacatl-Topiltzin, de ese lugar. Antes se llamaba Tlachihualtepetl, que quiere decir montaña artificial. Gracias. Es decir, nombre real, Náhuatl Tlachihualtepetl, Chololan, su apellido. Y bueno, y también nada más saludar también a Lucio Durán, Gaby Ayun, Mónica Núñez, Rampam, Victoria Orozco, Claudia García, también Méndez anda por acá. Y cerramos con el comentario de con Rampam. Considero que seguimos sin saber qué realmente sucedió. Estamos estudiando para descubrir quiénes eran, pero hay un fenómeno bastante interesante donde la gente se resiste también a estudiar las fuentes desde su idioma, pese a que ya se tiene alcance. ¿Quién hace ese trabajo? No lo hacen los especialistas, no lo hacen los que hablan las lenguas originarias. Unos acusan de sacrificadores y caníbales y los otros de que las fuentes son falsas. Entonces las fuentes no se leen nunca en su idioma. Hay rechazo por ambos lados, pero sí, entrando en el discurso indigenista, el movimiento transformador de la 4T. Comenta, no entiendo muchas cosas, es lo que nos comenta Rampam. Rampam, estamos en la estela de un proceso colonial que duró siglos. Ni modo. Si te vas a África, Asia, vas a ver que los países que han pasado por procesos coloniales, todavía en el Medio Oriente siguen a cañonazos, porque pasaron por un proceso colonial que deja todo desperdigado. Y eso no se resuelve con campañas populistas o con campañas políticas criollas. No, eso se resuelve con estudio y compromiso. Tú lo sabes porque tú te has comprometido con la lengua náhuatl. Tú sabes que si entiendes náhuatl, entiendes la historia de Mesoamérica. Si no entiendes náhuatl, solo vas a repetir propaganda, lo que digan por ahí. Entonces, algún día es posible que la sociedad mesoamericana, hablo de todos los países de la cuenca, exijan a sus políticos compromiso histórico, conocimiento mínimo, ¿no?
Pero por ahora no, ese día todavía no ha llegado. Por eso es que vemos campañas que a veces tienen buena intención, pero terminan provocando destrozos, sobre todo en el caso de las lenguas. Cada vez que oyes de una campaña, Dios mío, siempre que oyes, no es que el Estado tal va a invertir tanto dinero en la lengua tal, ya le dio el tiro de gracia a la lengua. Así, ¿por qué? Porque estamos permitiendo que personas que no tienen el menor conocimiento, que solo por politiquería, asuman una representatividad que no se han ganado y tomen medidas inapropiadas. Entonces, como esto que está pasando ahora, y no quiero hablar más de la cuenta, pero lo que está pasando ahora es que América le está dando, no solo México, también en Perú está ocurriendo, y en toda América, le está dando combustible al hispanismo, y el hispanismo, como tiene los recursos del primer mundo, se está imponiendo en el discurso oficial. Luego hay un proceso de retroalimentación en América que hace que la gente se aleje todavía más de sus raíces a través de una ideología extranjera que está conquistando de nuevo. Entonces, ¿cuándo parará esto? Bueno, ojalá que haya un cambio antes que se pierdan por completo las raíces. Así es, pues bueno, pues ya se nos fue el tiempo muy rápido. Chignavi, ¿nos puedes comentar de este caracol de Quetzalcóatl para cerrar y bueno, darles oportunidad a que conozcan y se integren, quien tenga chance? Sí, es este evento que organiza Anabel Ejecatl, Anabel Ramos. Es mañana a las 9 de la mañana, ahí en el punto de reunión es el mercado turístico de la Magdalena Contreras. Va a ser una caminata para llegar al Tlaloc que está ahí en la cima. Va a haber una práctica de Kinam. A los que se gusten integrar, pues ahí aparecen los números para estar en contacto y que digamos se pueda coordinar la subida en la montaña. Eso es aquí en la Ciudad de México. Ahí tienen los números en la pantalla al final, entonces al que quiera asistir, pues es evento gratuito, nada más lo que llegan a cobrar es la entrada por los dínamos. Hay 4 dínamos, el Tlaloc que está en el 4.º dínamo, y bueno, pues igual no se cobra, y los que quieran pueden hacer alguna cooperación voluntaria, los que realicen la práctica de Kinam con los maestros para los maestros, pero pues es un evento gratuito, ¿no? Entonces es el día de mañana a las 9. Qué bueno, Chignavi, gracias por avisar de esto. No había visto el Tlaloc que hay allá en los dinamos, fíjate. Y Sí, justamente sí, ahí tenemos mañana. Sí. Muy bien. Bien, pues Algo se está moviendo en el sentido de la raíz. Sí. Y pues algo para cerrar, Frank. Bueno, sabes que ya yo hablé demasiado. Solo estar atento, estamos en unos días de aniversario muy importantes. Mañana tocaremos en la lectura dominical de textos sagrados de Anáhuac, tocaremos otra vez ese tema, no queda más remedio. Queremos darle un sesgo positivo, es decir, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Qué se puede hacer? Pongo de ejemplo otra vez a Rampam, que dijo, ¿sabe qué? Yo asumo la defensa de una lengua. Cualquiera puede hacerlo. Si nos ofrecen un trabajo en Estados Unidos, puesto que aprendemos inglés, ¿verdad? Bueno, cualquiera puede aprender una lengua nativa de Anáhuac para defender a su patria, a su raíz. Eso es lo que les puedo decir por ahora. Nos vemos mañana con lectura de textos sagrados. Pues gracias, yo me despido y los veo después. No les digo cuándo, pero los veo. Gracias. Saludos, Rosita. Saludos, Chignawi. Saludos, nos Vamos a vemos. la